Empezamos con el tema de litiasis vesicular. Cuando hablamos de litiasis vesicular, básicamente nos estamos refiriendo a la presencia de cálculos en la vesícula. Es lo mismo que decir colelitiasis. De una vez le voy a poner acá su sinónimo. No olviden que cole es cole o colecisto, es el prefijo que se usa para vesícula. Colelitiasis. Podrían decir también colecistolitiasis, porque la palabra colecisto también es un prefijo que se suele usar para el término vesícula. Colecistolitiasis, colelitiasis o litiasis vesicular, o simplemente cálculos vesiculares. ¿Okay? El término cálculos vesiculares se refiere a los cálculos que aparecen tanto en la vesícula y, bueno, vamos a trabajar en esta parte también los que aparecen en la vía biliar. Para eso deben recordar lo siguiente: los cálculos que predominan en la vesícula, que se originan en la vesícula, son a predominio de colesterol. No son puros, no son de puro colesterol, pero predomina el colesterol. En la vía biliar, estos cálculos secundarios pueden pasar de la vesícula, estos cálculos de la vesícula pueden pasar a la vía biliar, y en ese caso se denominan cálculos secundarios. La palabra secundarios significa que viene de otro lado, ¿no es cierto? Se origina por algo, secundario a algo. En este caso es secundario a litiasis vesicular, ¿ok? Entonces, hay cálculos en la vesícula y cálculos en la vía biliar. Cuando son los mismos de la vesícula que han pasado al colédoco, en este caso son secundarios, que también son de colesterol. Y hay otros cálculos que se forman también en la vía biliar principal, pero no vienen de otro lado, se originan ahí. Esos son de pigmentos marrones, sobre todo cuando hay predominio de bilirrubinato de calcio. ¿Ok? Muy bien, enfoquémonos ahorita sobre todo en los cálculos que se forman en la vesícula, y ya hemos dicho que predominan aquellos en los cuales hay colesterol principalmente. Los componentes de la bilis que pueden llegar a formar cálculos que se precipitan son el colesterol, las sales biliares y la lecitina. Normalmente la bilis que se acumula en la vesícula tiene un equilibrio de esos tres componentes, de estas tres sustancias: colesterol, lecitina, sales biliares. Cuando alguno de ellos predomina, empiezan a precipitarse respecto a los otros. Por ejemplo, si empieza a haber aumento de colesterol, se precipita por encima de las sales biliares y la lecitina, formando sobre todo cálculos a base de colesterol, que es justamente el principal componente de estos cálculos. Pero por favor, recuerden en todo caso esos tres datos. Los tres componentes de la bilis que dan lugar después a cálculos al precipitarse son colesterol, sales biliares y lecitina. ¿Ok? Ahora, ¿en qué personas hay alto riesgo de precipitarse? Para empezar, que la precipitación del colesterol para formar cálculos biliares está dada por las dislipidemias en general. La elevación del colesterol, de los triglicéridos en general, está asociado a la precipitación de este colesterol. La obesidad, las mujeres, el sexo femenino, las mujeres tienen más riesgo de desarrollar cálculos, sobre todo mujeres mayores de 40 años. ¿Ok? No son los únicos, por supuesto que los varones también, y está muy asociado a la obesidad y a las dislipidemias. Otra cosa que puede generar la precipitación del colesterol es el ayuno. Toda situación en la cual haya ayuno, es decir, acumulación de bilis en la vesícula sin que sea vaciado, porque como no entra alimento, la vesícula no se activa la colecistoquinina y la vesícula no genera este vaciamiento del contenido. El ayuno también favorece la éstasis biliar. Y ahora que hablamos de ayuno, en general también la nutrición parenteral. Cuando hay nutrición parenteral no ingresa alimento por vía enteral, por lo tanto la vesícula no entra dentro de un funcionamiento fisiológico, ¿no? El embarazo, la gestación, por eso las gestantes tienen alta probabilidad de desarrollar cálculos. La gestación, ¿por qué? Porque hay también, por la progesterona y demás, una éstasis biliar. Estos son varios de los principales factores de riesgo que desencadenan la precipitación del colesterol para la formación de cálculos. ¿Ok? Muy bien. La mayoría de la litiasis vesicular en general es asintomática, es decir, no suele tener síntomas. Tener cálculos en la vesícula no genera dolor, no genera
malignización y esto al menos no necesariamente, ¿ok? Casi siempre es asintomático. ¿Cuándo se hace sintomático? Cuando genera obstrucción, cuando los cálculos están asociados a pólipos, etc. y trae otros problemas. Así que normalmente es asintomático. Dado que es asintomático, el hallazgo suele ser casual, generalmente por una ecografía a veces de rutina. Acá arriba lo voy a poner. El diagnóstico es asintomático y casi siempre es a través de una ecografía como hallazgo casual, de repente por un chequeo médico o algo. Si es que ya la persona tiene síntomas como cólicos, inflamación y demás, ya evidentemente ya no va a ser un hallazgo casual, ¿no es cierto? Ahí hay una clínica que está sugiriendo que hay alguna patología a este nivel. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento de la litiasis vesicular? ¿Qué hacemos cuando encontramos cálculos en la vesícula? Muy bien. La mayoría de casos se trata con observación, es decir, no se hace nada. Siempre y cuando el paciente sea asintomático. Acá lo voy a poner, asintomático. Es decir, no tiene síntomas, no tiene dolor, nunca ha tenido colecistitis, pancreatitis, colangitis, etc. Listo, observación. ¿Y en qué consiste la observación? Dieta y estilos de vida, es decir, medidas higiénicas. Es decir, bajarle las grasas, corregir la dislipidemia, bajar la obesidad, etc. Una dieta, una alimentación que permita un constante funcionamiento de la vesícula. Es decir, la mayoría de veces suele ser únicamente con observación estos cálculos suelen remitir. ¿Ok? O en todo caso no se complican. Hay algunos fármacos como el ácido ursodesoxicólico, por ejemplo, algunos quelantes, que pueden ayudar a reducir la formación o el tamaño de cálculos, pero no es, trae otros problemas también, no es lo apropiado. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuándo es que se decide hacer la cirugía? Cuando se opera una vesícula que tiene cálculos, es decir, cuando se hace la colecistectomía laparoscópica, que es el gold estándar de tratamiento. La cirugía se realiza cuando el paciente está sintomático. ¿Y qué significa estar sintomático? Sintomático significa tener colecistitis o haber tenido colecistitis, tener cólicos a repetición. Cólicos a repetición. Una cosa son los cólicos y otra cosa es la colecistitis, ahora lo vamos a ver. Haber tenido colangitis, haber tenido pancreatitis, etc. Alguna complicación anterior, reciente o actual por los cálculos. Solo en ese caso se puede considerar la posibilidad de extirpar la vesícula, hacer una ectomía, de una colecistectomía. ¿Y cuándo también? Cuando hay riesgo incrementado de cáncer. Y ese riesgo incrementado de cáncer, ¿cuándo ocurre? Cuando hay antecedentes personales o familiares. Alto riesgo de cáncer, hay que sacarlo. Cuando se trata de cálculos grandes, mayores a 3 centímetros, mayor o igual a 3 centímetros, cuando además están asociados a pólipos y no cualquier tamaño de pólipos, pólipos mayores o iguales a 1 centímetro. Es decir, en conclusión, cuando sacamos la vesícula. Cuando esa vesícula ya dejó de ser asintomática, tiene algún tipo de dolor, complicaciones propias de los cálculos, o cuando esa vesícula genera alto riesgo o está relacionado con alto riesgo de malignizar, de hacer cáncer. Antecedentes, tamaño de cálculo y asociación con pólipos. Solo en esos casos se indica cirugía. Y hay una última razón, ¿ah? Y les voy a decir cómo. Ustedes van, de pronto les recibe su abuelita y le dice: mi hijo, mi hija, tú que estudias medicina, me han encontrado unos cálculos hace poco en un chequeo, en la parroquia hicieron una campaña de ecografía y me encontraron, dicen que tengo piedras, ¿cierto? Ok. Y dicen que me tienen que operar, es más, ya me han programado, ya, mañana me operan. Abuelita, ¿pero tú alguna vez has tenido dolor? No, yo ni siquiera sabía que tenías cálculos, me acabo de enterar qué es eso. ¿Alguna vez te has puesto amarilla? ¿Alguna vez te ha dolido mucho acá? ¿Te han indicado algún antiespasmódico o algo? No, nunca.
Abuelita, ¿alguien ha tenido cáncer en tus papás? ¿Sabes de qué han fallecido? No. ¿Los cálculos de qué tamaño son? Son chiquitos, te dice que tienen 1 centímetro. ¿Hay pólipos? No. Ustedes piensan, pero no hay razón para operarse entonces, ¿no? Abuelita, tú no te debes operar. Y la abuelita les dice, no, mija, pero quiero sentir la experiencia de entrar a una sala de operaciones. Ah, ok. Esa es la tercera razón. El deseo del paciente. ¿Ok? ¿Por qué? Por el riesgo de que pueda desarrollar en algún momento alguna malignización o dolor, pues, ¿no? El deseo. Pero ojo, si aquí hay que valorar también las comorbilidades, el riesgo anestesiológico. Ay, abuelita, ¿cómo te vas a operar? Acabas de infartarte la semana pasada, ¿no? Y estás tomando anticoagulantes y demás. Ah, ya tienes razón. Entonces se valora, ¿no? Índice de comorbilidad de Charson, riesgo anestesiológico y demás. ¿Cuál es mi conclusión para todo esto que les estoy contando? Los cálculos de la vesícula son asintomáticos, se operan si hay complicaciones, si hay sintomatología, se operan si hay riesgo de cáncer y se operan si el paciente tiene el deseo en tanto el riesgo sea menor, ¿no es cierto? Y eso se trabaja con riesgo anestesiológico, ASA y el índice de comorbilidad de Charlson, que lo vamos a trabajar en otros capítulos. Muy bien, esto con la litiasis vesicular.